La palabra de Dios dice también en el libro de Efesios capítulo 4, desde el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Todas estas divisiones, todas estas personas que creen de una manera, otros de otra manera, y se hacen denominaciones, de ahí surgen las denominaciones. Todas estas divisiones, todas estas separaciones, la una iglesia acá, la otra iglesia acá, la una denominación allá y la otra acá, y entre ellas compiten y se pelean, entre religiones se pelean. La palabra de Dios dice en cuanto a las doctrinas que cada uno participe, unos de una manera, otros de otra manera. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, dice. Si todos aprendiéramos de Jesucristo, todos guardaríamos la unidad de la fe. Todos tendríamos una sola fe. Porque si nosotros tenemos la fe de Jesús, todos tendríamos la fe de Jesús. Pero no, en estos tiempos cada uno ha buscado su propia fe, su propia creencia y lo que dice la gente ahora, yo creo a mi manera. Cada uno debe creer a su manera y debe buscar las denominaciones que crean a la manera de cómo te gusta. Quiere decir que hay un gran supermercado de varias doctrinas y religiones con diferentes doctrinas al gusto del cliente. Pero la palabra de Dios decía que Jesucristo quiere que nos vistamos con unas vestiduras blancas al punto que le agrademos a Él. No debemos de agradarnos a nosotros mismos ni agradar a los hombres, sino debemos agradarle a Jesús creyendo lo que Jesús nos habla, nos dice y nos enseña y rechazando toda otra enseñanza. Dice el verso 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este es un versículo que Dios me ha guiado a escoger en esta noche para dar a entender que debemos de despojarnos de nuestra mala manera de vivir, creyendo de acuerdo a lo que creen las denominaciones, las religiones, para empezar a creer única y exclusivamente lo que Jesucristo nos enseña a través de su palabra. Despojaos del viejo hombre, dice, que está viciado. Mire cuánta gente que está viciada. Viciada en muchos vicios del mundo, pecaminosos. Pero también déjeme decirle que la gente está viciada a sus religiones, viciada a sus doctrinas, viciada a su manera de creer. Yo creo a mi manera, dice. Otros dicen, no, yo nací católico y nadie me ha de cambiar. Católico nací, católico de morir. Déjenme decirle que así también están los evangélicos. De cualquier denominación que sea, dice, yo nací en esta iglesia me he de morir. Yo nací en esta denominación me he de morir. Esa es la obstinación, esa es la rebeldía de cada uno que ha hecho idolatría de su religión, de su denominación, de su secta. Pero el Señor dice que nosotros no hemos aprendido así a Cristo. ¿Quién? No nosotros, los de este tiempo, sino ellos, los de ese tiempo, los de este tiempo. Ellos no aprendieron así, ellos aprendían solo a Cristo. Y Pablo les llama la atención a una iglesia que estaba queriendo desordenarse. Sí, ahora hay mucho desorden. Pero Pablo estaba siempre al tanto, porque era un apóstol, para que la iglesia no se salga de la fe, no de su doctrina, no de su religión, no de su denominación, porque ellos no tenían religión, no tenían denominación. ¿Qué es lo que tenían ellos? Ellos tenían a Jesucristo y el evangelio verdadero.
Y Pablo era uno que dio la vida por el Evangelio. Pablo dio su vida, su tiempo por el Evangelio. Y estuvo siempre para defender la doctrina correcta del Señor Jesucristo. Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, les dijo, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, no creado según cuál religión o denominación. Porque hoy día hay mucha gente creyente, pero cree de acuerdo a sus doctrinas, a sus denominaciones, a sus religiones. Mas no, dice el apóstol, vestidos del nuevo hombre creado según Dios y en la justicia y santidad de la verdad, no de la mentira. Estos son últimos tiempos, tiempos peligrosos. Los apóstoles advirtieron de estos tiempos. Vendrán tiempos peligrosos donde no sufrirán la sana doctrina. Y déjeme decirle que esos tiempos peligrosos estamos hoy, pero no es hoy que han venido esos tiempos peligrosos. Esos tiempos peligrosos ya vinieron 100, 200 y 300 años después de Cristo. Tiempos peligrosos. No sufrirán la sana doctrina. Se apartarán de la verdad. Apareció la Iglesia Católica Romana. Se apartaron de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Mira ahora cómo hablan mentira todos estos predicadores, entre comillas, todos estos pastores, entre comillas, todos estos profetas, entre comillas. ¿Cómo hablan mentira a su prójimo, mintiéndole, engañándole, adulando, con palabras lisonjeras, con palabras halagadoras, para tenerlos esclavizados en sus denominaciones, en sus doctrinas, para usarles a ellos, para subir ellos la popularidad y la fama, y para crecer como doctrinas, y para crecer como religiones? Tiempos peligrosos. La palabra de Dios también, en 1 Corintios capítulo 1, 13, ¿acaso está dividido Cristo? Dijo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Mire, dice más adelante también, ¿no? Porque estaba dividida la iglesia de Corinto. Y unos seguían a Apolos, a otros a Cefas, otros dicen que seguían a Cristo, y así estamos hoy día. Todas las religiones. Unos dicen, no, yo soy católico, católico de morir. Otros dicen, no, yo soy evangélico, soy bautista, bautista de morir. Otros dicen, no, yo soy adventista, adventista de morir. Otros dicen, no, yo soy... Y yo les pregunto a ustedes, ¿acaso esa religión a la cual ustedes están tan aferrados dio su vida por ustedes? ¿Acaso el apóstol de cuya religión a la cual ustedes pertenecen dio su vida por ustedes? Solo Cristo ha dado la vida por nosotros. Por tanto, nosotros debemos seguir solo a Cristo y fijar nuestros ojos en Él y dejar ya de ser engañados de tantas religiones. Seguir a Cristo, poner la mira en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. No pongamos los ojos en las cosas de la tierra, en las doctrinas de hombres. Dice 1 de Juan capítulo 2, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Déjeme decirle que las religiones, las denominaciones, las doctrinas son del mundo. O déjeme decirle ¿usted cree que allá arriba en el cielo, cuando vayamos y tenemos la oportunidad de ir a la presencia de Dios, qué dice usted? ¿Dónde estarán los católicos? Ay, los católicos buenos van a salir, dice, del catolicismo Dios les va a llevar, porque Dios va a llevar a unos creyentes de una iglesia, a otros creyentes de otra iglesia, a otros de otra. Dice, a los más bonitos de cada iglesia. Déjeme decirle que eso es falso. O sea, ¿qué eso qué quiere decir? Ahí arriba estarán entonces de un lado los que tienen la camiseta del catolicismo. Y en otro ladito estarán entonces los que tienen la camiseta del mormonismo.
En otro lado estarán los que tienen la camiseta del testigo de Jehová y así sucesivamente. ¿Usted cree que el Señor se agrada de toda esa división, toda esa separación? El Señor no se agrada. Pero ¿por qué ha habido tanta división? ¿Y por qué tanto credo? Es porque no hemos concentrado nuestra fe en Jesucristo, sino en religiones y en denominaciones que hasta ahora muchos están esclavizados. Y dice, no pongamos la mira en las cosas del mundo. No améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mire, tu religión es del mundo. Tu denominación es del mundo. Muchos aman la iglesia, el templo, mal entienden. Dice, yo amo mi iglesia. Por eso dice, yo pongo plata para comprar pintura, para pintarle, porque yo amo a mi iglesia, dice. Yo amo tanto a mi iglesia que por eso doy dinero, dice, regalo una puerta, regalo un ventilador, les he regalado un piano, les he regalado un florero, dice, porque yo amo a la iglesia. Mira, eso no es amor a la iglesia, eso es amor al mundo, porque son cosas del mundo. Amor a la iglesia es hacer lo que Jesucristo hizo. Dice que Dios dio su vida, Jesús dio su vida por la iglesia, para presentarla limpia y sin mancha por medio del lavamiento de la palabra. Si tú amas a la iglesia verdaderamente, tienes que hablar verdad con tu hermano y hacer lo que debes de hacer y dejar de hacer lo que estás haciendo. Dice la palabra, todo eso es del mundo. El mundo pasa y sus deseos, ¿sí? Porque dicen, no, yo deseo que mi denominación, mi iglesia, mi templo sea así. El otro dice, no, yo deseo que mi templo sea así. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Aquí sigue la palabra. Yo no estoy sacando textos fuera de contextos. Estoy hablando la palabra en orden. Porque ahí se da a entender lo que el Señor dice. Amar al mundo estaba diciendo a la iglesia. Iglesia. A la iglesia fiel me refiero, no a la de este tiempo. Iglesia, le decía el apóstol. No miren, no pongan sus ojos en el mundo. No hagan como hacen las naciones. No hagan como hacen las religiones del mundo. Ustedes no pongan su mirada en el mundo, no amen al mundo, no traigan el mundo a la iglesia, no mezclen el mundo con la iglesia. Hagan lo que Dios dice. Y por eso les dice el verso 18, ahí concuerda. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Mira, la garantía para que la iglesia no se divida y no tenga denominaciones y no empiece cada uno a decir, yo le voy a poner a mi iglesia, a ver cómo es mi iglesia, le voy a poner un nombre y pensando el nombre, ¿qué nombre ponerle a la iglesia? El otro dice, no, yo también voy a hacer mi iglesia, dice, hermanitos, juntémonos, hagamos una iglesia, dice, formemos una iglesia, ya listo, dice. Muchos han formado iglesias así y luego que ya tienen su iglesia, dicen, hermanitos, ya tenemos bastantes, contratemos un pastor. Eso es lo que saben hacer. Contratar pastores. Pagarles un sueldo, un salario. Eso es lo que saben hacer. Pero déjeme decirle que yo no tengo iglesia. El grupito que nosotros estamos andando no tenemos iglesia. Gracias a Dios. Porque el único que tiene iglesia son
todos esos del mundo tienen iglesias. Por eso dicen mi iglesia es esta, mi iglesia es aquella. ¿Y saben quién más tiene iglesia? Déjeme decirle que Jesús también tiene su iglesia. Así es que la iglesia que dicen ellos es mi iglesia, no es la iglesia de Cristo, es la iglesia de ellos. Tú dices que tienes iglesia, tu iglesia. Esa no es la iglesia de Cristo, es tu iglesia. Muchos dicen, ay, mi iglesia. Entonces es tu iglesia. Nosotros no tenemos iglesia. Nosotros pertenecemos y anhelamos y nos adherimos a la iglesia de Jesucristo, cuya sede está en los cielos. Ahí está sentado Jesús a la diestra de Dios Padre. La única iglesia verdadera. La mitad de los creyentes ya están allá, los que murieron en Cristo Jesús. Y la otra mitad de la iglesia estamos acá abajo. Y nosotros no tenemos sede, porque nuestra sede está en el reino de los cielos. Cuando cumpla nuestro ministerio acá en la tierra, nos reuniremos allá en la sede, en el paraíso, donde que Jesús fue llevando a ese varón que murió al lado en la cruz. Por cierto, en estos días, que el mundo festeja una tradición que Jesús no mandó a festejar, y es la Semana Santa. Muéstreme en la palabra si Jesús ordenó que se debe guardar estos días. La palabra no dice que ni que se debe guardar ni que se debe recordar. Son sucesos que ya sucedieron y ahora nosotros vivimos por esos sucesos. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Así es que, hijitos, ya es el último tiempo, dice. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Todos esos que dicen, mi iglesia, ay, mi iglesia es mejor. Déjenme decirle que, claro, es su iglesia. ¿Quién dice que no? Es la iglesia de esos anticristos. Porque la palabra de Dios dice que Dios no habita en templo hecho de mano de hombre. Escrito está. Si Dios no habita en templo hecho de mano de hombre, mi pregunta, ¿quién habita en esos templos que construyeron? Usted tiene la respuesta. Jesús lo dijo. Los apóstoles dijeron, anticristos. Se parecen, pero no son. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y ahora muchos se toman de este texto para decir, ay, Satanás ha venido a dividir nuestra iglesia, dice. No ha sido Satanás quien ha dividido tu iglesia, tus iglesias. Es Dios, por amor y misericordia, quiere abrirle los ojos. Porque todas esas iglesias de estos tiempos tienen que dividirse, porque es la promesa de Dios. Dios va a echar abajo todo ese sistema babilónico, porque todo ese religiosismo en el mundo entero y todas las religiones son ese sistema del poder babilónico, de ese régimen engañoso que engaña al mundo entero y comercializa con los reyes en el mundo entero. Y han hecho comercio, han engañado y se han